Bueno amigos, uno de los problemas habituales que nos encontramos en nuestras carreteras es los peraltes. Los peraltes que en ocasiones los tenemos invertidos, no son positivos sino negativos y que dificultan la conducción con seguridad en nuestros vehículos. Acordaros que desde 1939 en el artículo 7 de la Instrucción de Carreteras ya se advertía de la necesidad de incorporar peraltes a las curvas, claro, con un máximo y con un mínimo, pero efectivamente necesitamos de peraltes para contrarrestar esa fuerza centrífuga de nuestros vehículos, y eso irá asociado, como dice la norma técnica, evidentemente al radio de la curva, al coeficiente de rozamiento transversal y a la velocidad que queramos poner esa curva. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de los peraltes y de ver esa laguna que en las investigaciones muchas veces nos encontramos, de que el peralte de la curva en una salida de la vía no ha sido ni investigado ni analizado. Bueno, hace unos días tuve la ocasión en Motobasic de participar en el programa de formación que estamos haciendo allí para motoristas, ¿no? Y pude explicar un poquito eso de las curvas. Entre eso de las curvas también dije algo, levanté la alfombra y expliqué algo de los problemas que tenemos con los peraltes. El día que esto se empiece a trabajar, se empiece a investigar y se empiece a explicar, pues deberían, según el artículo 385 segundo del Código Penal, empezar a caer las cabezas de aquellos que permiten determinadas curvas para determinadas velocidades sin ningún tipo de peralte. Uno de los mayores errores legales que comete la administración pública de este país en la construcción de carreteras, en las geometrías de nuestras curvas, es que no cumple con la normativa técnica 3.1 IC de trazado en lo referente a los peraltes. Esta ausencia de cumplimiento genera salidas de vía que se están escondiendo debajo de la alfombra, porque los peritos que investigan los accidentes no ofrecen ese resultado a la autoridad judicial combinado con el ordenamiento técnico jurídico. ¿Vale? Bueno, pues destapada la mierda, continuamos con las curvas. El peralte puede ser positivo, puede ser negativo o neutro. Un peralte neutro es el que estamos acostumbrados a ver. Un peralte positivo es el que no estamos acostumbrados a ver, nada más que en un circuito. Y un peralte negativo es el que vemos en las glorietas. El peralte es la inclinación transversal de la carretera opuesta al lado interior de la curva. El peralte se dispone para compensar la aceleración centrífuga no compensada por el rozamiento, y también lo usamos para el drenaje superior, para aguas, para evacuar aguas. Decía la norma de 1939 de carreteras que para evitar el deslizamiento transversal de los vehículos era necesario pues peraltar las curvas. Bien, ya estamos en otra norma, que es la 3.1 IC, sigue siendo la misma, pero en su última evolución. Y en su última evolución, ¿qué nos está diciendo la norma? Mirad, cuando nos vamos al punto 4.3.1 nos dice: fijada una cierta velocidad, el radio mínimo a adoptar en las curvas circulares se determinará en función, una vez que fijamos la velocidad, se determinará en función del peralte máximo y el rozamiento transversal máximo movilizado, la visibilidad de parada en toda su longitud y la coordinación del trazado en planta y alzado para evitar pérdidas de trazado, etcétera, etcétera. En el punto 4.3.2 es cuando se nos ofrece la fórmula de cómo tenemos que calcular el peralte para esa velocidad concreta que pensamos que es de gestión de la curva, y nos está diciendo que v al cuadrado es igual a 127 por r y entre paréntesis el coeficiente de rozamiento transversal movilizado más el peralte dividido 100. Lo tenéis aquí y yo la pongo aquí. Bien, pues con esta fórmula nosotros tenemos que calcular el peralte de una curva como investigadores, y si un vehículo se nos va y tenemos una velocidad de entrada X
y resulta que no tenemos ningún peralte, pues igual estamos infringiendo la norma de trazado 3.1 y C y por lo tanto estaríamos infringiendo el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428/03 y el artículo 57 de la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015. Tenemos dos tablas después, la 4.4 y la 4.5, donde nos habla de los peraltes máximos. Para carreteras convencionales con velocidad de proyecto de 90 km/h, el peralte máximo tiene que ser del 7%. Por lo tanto, debemos de recuperar la honestidad en la investigación de los accidentes de tráfico y cuando analizamos una salida de vía en una trazada curva, debemos siempre exponer y explicar a la autoridad judicial qué peralte tenía con relación y usando la fórmula esta que os pongo aquí, para el cálculo de peraltes con relación a la velocidad de proyecto de la carretera o de ese trazado en concreto, de esa curva concreta. En muchas ocasiones he visto y he comprobado que no se ha calculado el peralte de una curva en una salida de vía. En muchas ocasiones estoy viendo infinidad de curvas de determinado radio, de determinada velocidad de proyecto, que no hay ningún peralte o incluso que el peralte puede llegar a ser incluso negativo y eso puede perjudicar muchísimo la seguridad, algo que se reconoce como mínimo desde 1939. Por lo tanto, si en épocas preconstitucionales reconocíamos que la no existencia de peralte era un riesgo para los ciudadanos y podía poner en peligro la seguridad vial, ¿por qué hoy omitimos en las investigaciones la importancia de ese peralte en esas curvas? Esa es la pregunta que yo quiero hacer, a fiscales, que quiero hacer a investigadores, cuerpos y fuerzas de seguridad, a abogados y que quiero hacer a autoridades judiciales. ¿Por qué hoy seguimos omitiendo esa información cuando desde 1939 tenemos o reconocemos la importancia del peralte? Cuando nos salimos de una carretera o se produce un accidente por una salida de vía en una curva, y esa salida de vía se produce, por ejemplo, en la pérdida de adherencia, por ejemplo, la pérdida de adherencia, y caída previa en calzada se produce en el interior de la curva, pues deberíamos de empezar a pensar que hay que analizar qué peralte tenemos, además de su coeficiente de rozamiento transversal. Hay que recordar que esa velocidad a la que tiene que estar ordenada la gestión de esa curva tiene relación directa con el radio de la circunferencia que define el eje de trazado en planta, con el coeficiente de rozamiento transversal movilizado y con el peralte, como os he dicho antes. Importante, levantemos la alfombra, saquemos lo que ahí se esconde por parte de nuestras administraciones públicas, pongámoslo en el escenario público para que todo el mundo lo conozca y sepa trabajar con ello y defendamos nuestro derecho a la seguridad con integridad científica y moral.